Hola, muy buenas noches. Otro viernes especial de Código Omni. Bueno, hoy estrenamos nueva tecnología, ¿no? Estrenamos Vamos como una queremos. compu nueva especialmente para poder emitir en mejor y compartir con ustedes más fluido todos los especiales esto que hacemos. Así que bueno, acá estamos y le damos las bienvenidas a todos. Buenas noches, Jorge Marrón, ¿cómo estás? Hola Dani, hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Código Omni, un canal abierto a la información de la vida extraterrestre. Se puede decir también intraterrena. Bueno, bienvenidos a la investigación de campo y es lo que nosotros hacemos para aquellos que se suman por primera vez, que son muchos. Gracias a los mensajes que ya hemos visto, nos están escuchando de otros países. Es interesantísimo que podamos comunicarnos. Era la madrugada, más o menos 5:30, llegué a Luigi, un pueblo acá cerca de donde vivo yo, para dejar desde La Pampa, para dejar a mi hermano que tomaba una traje, le decimos acá, sería como un colectivo, a la capital porque está estudiando ahí. Bueno, cuando me pego la vuelta, tomo la ruta, salgo del acceso del pueblo, tomo la ruta, la 2 sería, y llego al cruce y para agarrar la 9 y irme para Parera, para mi pueblo. O sea, ya siento algo, entonces miro, porque soy muy observador, ¿viste? Y ahí veo la luz. Que no es la primera vez que la veo, pero bueno. Yo me crié en el campo y siempre por ahí se ve algo así. Bueno, esta no es la primera vez que la dije, la primera vez la había visto mucho más alto, no, esta vez estaría a 30 metros sobre el nivel del suelo, no estaba muy alto. Y bueno, entonces me impresionó a mí, porque yo nunca la había visto así a esa altura tan cerca del suelo. Y la tenía, ya te digo, está la ruta, el alambre de que arranca el campo, del alambre para metía para adentro, o sea, para el campo, estaría a 300 metros. Y mientras tanto vos veías que te seguía, te iba acompañando. Me seguía a un movimiento constante a mí, es increíble, como si fuera un espejo. Yo iba en la ruta y me seguía bien, y entonces agarré y digo, bueno, no es que me asusté, pero digo, bueno, voy a ir un poco más rápido. Empecé a apretar el acelerador y me seguía, me empecé a apretar, cuando quise acordar iba muy rápido yo, y digo, qué rápida, porque me seguía pero constante, como si fuera un espejo, digamos. Y dije, wow, y me tiré a la banquina, ¿viste? Tranquilo, ¿viste? Cuando me bajo del vehículo, tac, se para, ¿viste? Cuando yo me paro, se para. Y salgo afuera del vehículo y me la pongo a mirar. Cuando me pongo a mirar y se busca a venir a mí y hizo algo que, bueno, ahí me asusté porque empezó a poner como luces de Navidad, digo yo, como foco de Navidad, ¿sí? Y ahí sí se vio clarito que era como un plato volador. Entre Olavarría y Bolívar hay un puente de madera, que todavía está el puente de madera, Tamarisco de este lado y Tamarisco de este lado, y vos pasabas, y no lo llevó la inundación, sacó algunas tablas, ¿viste? La inundación del 80 no, todo de madera. Cuando doblo así, sí, así para Bolívar, venía así, por la protegida acá atrás de Espiga, hasta Espiga. Doblo así, una liebre, me la alumbró como este, ¡pum! La maté, de gran verano estaría a 20 metros, o sea, de ahí hasta ahí. Sí. Y cuando va el acompañante a bajarse a buscarla, ¡qué Coco, mirá para arriba, arriba de la camioneta, un plato volador. Grande, color aluminio con un círculo negro en el medio. Sí. Se apagó la camioneta, se apagó la radio, se apagaron las luces, se apagó el motor y la gasolera. Mierda. Va a buscar a la liebre y la liebre no estaba más. Y cayó remuerta la liebre, remuerta, porque le había pegado 3 tiros. Sí. No estaba más ni la liebre. Y se fue el plato volador y la camioneta arrancó sola. ¿Y cómo se fue el plato? ¿Así de rápido? ¿Cómo? No se fue porque esa misma noche, un día anterior, había estado en el campo acá en Blanca Chica. Sí. El acompañante mío que estaba arando se desapareció en el esquinero del cuadro que estaba arando. Arriba, más o menos a la altura del alambrado, así. A la altura del alambrado. ¿Qué? Paró el tractor y se metió para adentro, salió rajando. ¿Y qué tamaño más o menos? El tamaño tendría, arriba estaría más o menos 100 metros. Sí. 100 metros, tendría una circulación más o menos como 4 o 5 metros, sí, ¿viste? De diámetro. Sí, de diámetro, sí. Sí, se fue la mierda y la camioneta arrancó de vuelta. Todas las luces, la radio arrancó, seguimos. Y acá
en San Jorge, en la Juanita, atrás de Salsa La Juanita, de Ligoy. ¿Estamos casados? Mirá, para arriba. No, pero eso estaba alto, estaba 500, 600, 700 metros. También, redondo, color aluminio. En el departamento de Salto, Uruguay, en el camino de Tierras Coloradas, se encuentra una tranquera donde el fenómeno ovni se conjuga con sucesos paranormales. Estas son las historias de la segunda tranquera. Dejando la segunda tranquera, yendo hacia el mirador y luego hacia la estancia San Nicanor, se encuentran Las Piedras, un montículo que queda en una huella en medio del campo que va desde el camino de Tierras Coloradas hacia el río Daymán. Cerca de 1500 metros. A los 700 metros está este lugar al que llamamos Las Piedras. Lo descubrimos un día hace muchos años, cuando, estando en el mirador a la medianoche, vimos una camioneta negra con gente vestida de negro, con dos hombres de negro colgando de la parte de atrás, al que solo veíamos sus caras blancas brillando en la luna. Pasaron muy despacio, mirándonos, y de pronto nos dimos cuenta que entraban en el campo. Ahí descubrimos que había una huella. Y luego fuimos al otro día a tratar de ver qué era. Y así fue como descubrimos este lugar. Un lugar en el que el terreno se eleva y se puede ver mejor el campo. Un lugar donde nos han pasado infinitas cosas. Creemos que en ese lugar hay un portal, pero no un portal como uno piensa en la tierra, sino 100 metros arriba. Porque un día, viniendo hacia ese lugar, vimos que una luz naranja en la vertical de las piedras desaparecía en el aire. Luego, otro día, vimos que de ese lugar salía una luz también de golpe y se movilizaba por el campo. En ese lugar tuvimos variaciones de frío-calor. Tuvimos un día una manada, una tropilla de caballos que venía por el campo en ese momento en que no es de día ni es de noche. Y uno de nuestros amigos dijo: cuidado, se acercan unos caballos. Y de pronto, ante nuestros ojos, desaparecieron. En ese lugar vimos que sobre el río, a lo que los pescadores no quieren ir por la manifestación de luces que hay a la noche, salió una luz potente, como si fuera un faro, de una magnitud tal que nos iluminó y nuestras sombras se dirigieron hacia atrás. Estamos hablando de 700 metros. Recuerdo otra vez que nuestros amigos cordobeses, dos de ellos, bajaron hacia el río y de pronto los vimos volver, porque al parecer una luz los seguía. Y con esa gracia de los cordobeses, uno le dice al otro: rompele el parabrisas, rompele el parabrisas. Ese lugar es mágico. Recuerdo que una noche la China pide
una constatación. Si están ahí, den una señal y de pronto, mágicamente, sobre nosotros se prende una luz ámbar, hermosa, que queda ahí unos segundos y se apaga. Luego, nuestra amiga Mari grita contundencia, contundencia, y del río, de pronto, una infinidad de luces se manifiestan y juegan con nosotros. Nosotros tirábamos con nuestros láser y las luces nos contestaban, de todos los colores, como un chakra. Y recuerdo la maravillosa luz violeta que muy pocas veces pudimos ver, un festival de luces. Y siempre, ante nuestros gritos, nuestro asombro y nuestra alegría, porque lo importante es vibrar en alegría. Muchas veces uno, como esos arqueros, primero disparan la mente hacia el blanco y luego la flecha. Y nosotros hacemos lo mismo. Durante el día pensamos en ese lugar, a él nos dirigimos nuestra mente y muchas veces del otro lado se produce el contacto. Y ahí, en alegría, vibramos y contestamos. Narración: Keiko Gervais. Marcela, en este micro de astronomía que tenemos siempre en el programa y que tan amigablemente lo cuenta Marcela Jarosevic. Marcela Jarosevic, ¿estás ahí? Hola Dani, hola Jorge, un saludito para todos. Ya estamos a fin de año, diciembre 2020, un año que ya no sé cómo catalogarlo, un poco explosivo, controversial, con incertidumbre. Pero bueno, ya está por terminar, esperemos que este 2021 nos traiga nuevas sorpresas, mejor energía, mejor vibración para todos. Y ya que estamos en vísperas de las fiestas y se acerca Navidad dentro de poquito, quería traerles una nota sobre la estrella de Belén. Esta estrella justamente la conocemos a través de los textos bíblicos, la cual utilizan los Reyes Magos para guiarse hasta el punto donde se encontraba el niño Jesús. Ahora bien, en la Biblia en ningún momento relata o explica la naturaleza de la estrella. Por lo tanto, les vengo a traer una nota, es de un portal de internet, de hecho quiero proceder a leérselas desde hace varios años atrás. Es de un diario español que se llama La Voz de Galicia y la redacción la hace Andrea Precedo. Así que voy a proceder a leérselas. Cuenta la leyenda que los 3 Reyes Magos siguieron la estela de la estrella de Belén para llegar hasta el pesebre en el que se encontraba el niño Jesús. Una vez allí, lo obsequiarían con oro, mirra e incienso. La historia de los Reyes Magos es quizás una de las más famosas dentro de la cultura española. No obstante, nunca se ha tenido claro cuál era la verdadera naturaleza de la estrella de Belén. Partiendo de que esto es una leyenda y por lo tanto no se ha podido probar que fuese real, a lo largo de los años los científicos han querido dar explicación al origen de la estrella de Belén. Los hay que opinan que efectivamente se trataba de una estrella, un punto luminoso en medio del cielo, del que los Reyes Magos decidieron guiarse. Quizás, según opinaba el astrónomo Johannes Kepler en el siglo XVII, pudiera ser una nova o supernova. Esto es una explosión de una estrella que deja un punto luminoso por un tiempo determinado.
No obstante, esta teoría flojea precisamente porque de haber ocurrido una supernova hace poco más de 2000 años, se habrían registrado radiaciones electromagnéticas que permitirían haber probado su existencia. Desgraciadamente, no hay datos de supernovas tan recientes en la historia. Otra de las corrientes más extendidas es que la estrella de Belén fuese una estrella con la cola de un cometa, tal y como se representa en numerosas pinturas de la época. El principal problema que presenta esta teoría es que el cometa más cercano a esa época fue el cometa Halley, que se avistó allá por el año 12 a.C., una fecha que no coincide con el momento en que los Reyes Magos emprendieron su viaje hacia Belén. No obstante, la explicación que ha ganado más adeptos y pruebas de su verosimilitud es que la estrella de Belén es el resultado de una conjunción planetaria, es decir, dos planetas se aproximan mucho en sus órbitas y a ojos de los humanos llegan a parecer un único planeta, porque prácticamente se superponen en sus órbitas. Durante los años 2 y 3 a.C., se registraron múltiples conjunciones planetarias. Saturno con Mercurio, Saturno con Venus, Venus con Júpiter, Venus con Mercurio. Son muchos los astrólogos que se suman a esta creencia y hasta el propio Papa, Benedicto XVI, escribió en su libro La infancia de Jesús que fue una conjunción planetaria la que llevó a los Reyes Magos hasta Belén. Y ahora, otro de los puntos que toca esta nota es los Reyes Astrólogos. Entonces dice así: en la Biblioteca Nacional Española se encuentran una serie de piezas entre las que se encuentran el auto de los Reyes Magos, códices medievales o renacentistas, que ayudan a entender los orígenes de la leyenda de los Reyes Magos, que se fue creando a lo largo de la Edad Media. Es innegable la relación que existe entre sus majestades y la astrología, ya que, dejando las teorías sobre la estrella de Belén aparte, en el auto de los Reyes Magos, el texto teatral más antiguo conservado en la lengua castellana, aparecen Melchor, Gaspar y Baltasar, pero no aparecen bajo el título de Reyes Magos, sino de estelleros, es decir, astrólogos. Así que espero que les haya gustado esta nota, espero que pasen unas excelentes fiestas con la familia, que pidan por un año nuevo también con mejorías, que puedan aprovechar este fin de año con salud, con amor, con amistad. Les deseo toda la suerte que se pueda tener para emprender un año nuevo con toda la vibra y con todas las mejores intenciones. Y les mando un beso enorme a todos. ¡Mua! Y hasta el año que viene. Besitos. Voy a compartir ahora con todos ustedes uno de los casos de Dani Russo, que es el caso de Orlando Ferraudi, un caso de una abducción aquí en Buenos Aires. Y dice algo así, con la presentación clásica de nuestro amigo ¿Quién se fue? Hermoso. Dani Russo presenta historias y relatos de los grandes casos. Código OVNI presenta
caso de abducción en Buenos Aires. Corría el año 1953. Orlando, un joven de 17 años, había ido a pescar a la orilla del Río de la Plata. En Costanera Norte, la ciudad universitaria todavía no existía. Se dispuso a pasar una tranquila noche, acompañado de sus cañas de pescar, en soledad, como tantas otras noches. De pronto, una masa oscura se acercó a la orilla. Se abrió una especie de puerta, pero hacia arriba, y una rampa salió de la masa oscura que vio perfectamente tenía forma discoidal. De esta salió una figura alta que se fue acercando al atónito pescador, con algo que a sus ojos parecía una polvera en su mano. Era alto, rubio, de rostro agradable. Tenía un traje ajustado de color claro, que en la noche parecía blanco iridiscente. Lo tomó del hombro izquierdo y, sin oponer resistencia, a pesar de su sorpresa, se dejó conducir dentro de la masa oscura que los esperaba en el río. Se encontró con un espacio circular, iluminado extrañamente, pues la luz parecía salir de todos lados, sin poder verse ninguna lámpara. Había otros hombres y algunas mujeres tan altos y rubios como el que lo había ido a buscar. Quien lo había llevado hacia la masa oscura le entregó un pequeñísimo trajecito del mismo color que ellos tenían. Orlando pensó, ¿cómo me pongo esto? Pues desde esa edad es una persona de más de 1,90 m de estatura y de grandes espaldas. El personaje que lo acompañaba le dio a entender que se estiraba y podía ponérselo sin problemas, y así fue. Mientras miraba todo con asombro, ve aparecer a una niña pequeña, con la que se pone a hablar. La niña le dice que se llama María Elena, que es de Mercedes, San Luis, que estando hacía unos instantes en su casa, escuchó ruidos en su terraza y subió pensando que era su gato y que su mamá se enojaría. Así se encontró con este aparato circular suspendido, que de inmediato la succionó y la introdujo en él. Orlando tuvo oportunidad de que los tripulantes de la nave, que de eso se trataba, lo llevaran hasta un lugar donde se veían muchas consolas y pantallas en las que se reflejaban las estrellas. En una de ellas vio la Tierra, que describió de color azul suspendida en el espacio. Si esto lo sorprendió, más lo sorprendió aún cuando le indicaron que en otra pantalla estaba viendo el sol. Lo describió, y hasta el día de hoy lo describe de la misma manera, de color negro. Insistimos durante la investigación, hablándolo con él, que tal vez lo vio con un filtro, pero sigue insistiendo que el sol es negro. Luego recuerda que lo llevan a un recinto donde lo acomodan en una camilla con aparatos de tipo médico y le dan a tomar un líquido que en apariencia era agua, pero mucho más denso. A partir de ese momento hay una amnesia completa hasta que despierta y entiende todo lo que quieren decirle los seres altos y rubios tripulantes de la nave. Luego le muestran otros lugares de la nave, donde ve otros tripulantes vestidos de azul, pero con trajes ajustados con símbolos completamente enterizos. Entendió en ese momento que le mostraban sus formas de desplazamiento. Luego la nave volvió a la Tierra. Por el Caribe entró en el mar y se desplazó por grandes túneles donde también vio otras naves parecidas a la que lo trasladaba. Luego de ese paseo, lo dejaron nuevamente a orillas del Río de la Plata, en Costanera Norte, donde empezó su aventura. Orlando Ferraudi, tal es su nombre, de este protagonista de abducción en nuestro país, volvió con nuevas ideas y con la intención de producir una máquina especial que trabajara con campos magnéticos. Este es un caso sumamente interesante, sobre todo porque fue en el año 1953. Él describe a la Tierra de color azul, desde el espacio, lo que aún no se conocía. Años después, investigamos a otro abducido cuya aventura ocurrió en 1983, dando descripciones similares a las de Osvaldo.
Fenómeno ovni. Tácticas comunicacionales. Comunicación, intercambio de ideas o conceptos entre dos inteligencias. Clases verbales, sonoras, visuales, olfativas, mentales. Ejemplo, verbales, mediante el idioma del testigo, en el país donde esté. Lacónicas, sintéticas, sonoras, aparte de las verbales. Sonidos audibles que conciten la atención del testigo. Sonidos anómalos, notas sostenidas, variando en frecuencia e intensidad, omnidireccionales, sonidos humanos o similares, aullidos humanos, gritos, llantos, etc., que atraigan la atención del testigo, también que asusten o conmocionen. Explosiones y vibraciones que no pueden atribuirse a origen conocidos, en exterior o sobre edificaciones o vehículos. Visuales, objetos de apariencia sólida en el cielo, ovnis. Objetos nebulares o variables o polimorfos, en general nubes blancas. Entidades no biológicos, no especímenes de la biología, cuerpos articulados, de apariencia o algún tipo de materia visible. Aspecto: humanoide, monstruoide, animaloide. Ágiles, con desplazamiento anómalo o inmóvil, de las que parece o en realidad emiten sonidos raros o ninguno, anómalos. Mutilación animal, táctica en general con vacunos, en menor grado caballares, ovejas, cerdos, etc. Raramente perros y gatos, animales de compañía. Consistente en muerte previa del animal, que en general no le produce sufrimiento, previa a la mutilación, por vía neurológica, paranormal, anómala, en tiempo de segundos o minutos, y posterior acción de mutilación sistemática, repetitiva, dejando secuelas o defectos que, en general, producen acciones elusivas en otros animales, todo lo cual finalmente impacta psicológicamente en humanos. Crop circles, táctica con geoglifos centrados en Reino Unido desde década 1970 y escasas referencias en 1600 y luego extendidos a otros países, pero siempre predominando allí, relacionados al fenómeno ovni por características como superinteligentes, anómalos, no reproducibles con las características totales, realizados en segundos o minutos, sin evidencias de cómo se realizan. Iniciaron en forma didáctica evolutiva, figuras puntiformes, diámetro 1 metro, figuras dado, figuras barradas y sucesivamente más complejas, circulares, figura humana anómala, con sentido artístico humano o no, y contenidos físicos matemáticos, también figuras de rostro humano y típico. Huellas, no crop circles, en general circulares,
elementales, anulares, muy prolijas, anómalas, sin evidencia de forma de ejecución, muy difundidas en el mundo, con efectos sobre los vegetales. Vaciado de tanques o piletas con agua. Táctica en general en establecimientos rurales, anómalos, efectando en muy reducido tiempo, a veces hasta dejar residuos purulento terroso. Volúmenes muy grandes, 10.000 litros, 50.000 litros, 150.000 litros. Desactivado bélico nuclear. Táctica afectando a grandes potencias, anómalos, en reducido tiempo, afectando en general a sistemas electrónicos y digitales, a veces dejándose ver por el personal, sin dañar permanentemente a sistemas y equipos, centros nucleares, polígonos, armas nucleares, depósitos, etc. Licenciado Ángel Alberto Díaz. Hola amigos de Código OVNI. Hoy un caso extraordinario sucedido durante la famosa oleada del año 1986, un contacto del tercer tipo ocurrido en Santa Ana de los Guácaras, en Corrientes, provincia de nuestro querido Pipo Palacios, el moderador del grupo. La fuente investigadora fue el diario El Litoral de la provincia de Corrientes. El hecho ocurre el 17 de marzo de 1986 y el testigo Rito Melgarejo, 42 años en ese momento, un hombre respetable, un buen vecino, laborioso, trabajador, y él cuenta lo siguiente, que en esos días había llovido mucho y había mucha agua en toda la zona. Se habían formado como lagunitas. Yo volvía de jugar a las cartas en casa de unos amigos a la 1:30 de la madrugada, más o menos. De repente vi una luz muy potente en medio del campo que bajaba lentamente hasta quedar cerca de mí. Me iluminó totalmente, tanto que pude ver mi sombra en el piso. Ese aparato se me vino encima y se quedó a unos 10 o 15 metros de distancia, parado en el suelo. No sé qué era esa cosa, ese avión lento, usando una forma curiosa de la gente de campo para referirse al fenómeno. Luego me di cuenta de que de la nave bajaron dos seres pequeños, del tamaño de unos chicos de 6 o 7 años. Tenían una especie de uniforme oscuro ajustado al cuerpo y me hacían señas como si quisieran que me acerque. Me quedé paralizado y en ese momento sentí como una especie de calambre y hormigueo en todo el cuerpo. Quería salir a correr, pero no podía, ni siquiera podía moverme. Uno de ellos me hizo señas con la mano, como llamándome. Me hablaban en un idioma que yo no entendía. No era castellano. Hacían ruido como una radio descompuesta. Yo les dije que no entendía nada, ni quería saber nada. Yo no los veía bien por la luz tan fuerte, porque al principio me quedé como encandilado. No tenía mucho miedo, pero sí temor. Estos seres hablaron entre ellos y luego dieron media vuelta y se metieron adentro de ese aparato. Y el objeto desapareció rápidamente en el cielo a gran velocidad, rumbo al Paraguay. Me quedé asombrado y temeroso. Traté de volver a mi casa, pero quedé como desconcertado, desorientado. Anduve caminando en el campo hasta cerca de las 4 de la mañana, hora en la que pude llegar a mi casa, que no estaba muy lejos, a unos 1000 metros de donde había ocurrido esto. Después pensé que querían llevarme y ahí sí tuve miedo. Ellos eran como nosotros, solo que más chiquitos. Yo les calculo 1 metro de altura, más o menos. Cuando el objeto descendió sobre el agua, hizo ruido como que alguien chapoteaba.
Después de eso, me quedó un fuerte dolor de cabeza que me duró varios días y no se me pasaba con nada. Un detalle curioso es que quedó una zona totalmente quemada a pesar de que había agua de unos 6 metros de diámetro por 4 de ancho. Alrededor el pasto estaba totalmente verde y como hecho curioso se puede decir que se encontró una anguila que estaba en el agua y que quedó totalmente plastificada, momificada, seca, pero no mostraba signos de descomposición ni mal olor. Como testimonio irrefutable de los hechos, también en el lugar quedaron huellas en el suelo de 6 centímetros de diámetro por 10 centímetros de profundidad. 3 en total, como si fueran las patas del aparato. Tampoco se vieron huellas de pies de los seres, lo cual demuestra que eran muy livianos, ya que estaba mojado el suelo, o bien no tocaron el suelo, es decir, levitaban. Aquí concluye primero el relato y luego el informe del diario El Litoral. Encuentros cercanos del tercer tipo, que tiene todos los ingredientes necesarios para hacerlo, ¿no es cierto? Para entender que algo en efecto aterrizó en esa zona despoblada de Santa Ana, cerca del domicilio del testigo, marcas en el suelo, el relato del testigo, pasto quemado, la anguila muerta y petrificada, disecada, las marcas del objeto. Lo curioso de esto es que en el año 2012, el mismo fotógrafo y el mismo periodista volvieron a visitar al señor Rito Melgarejo, ya con muchos años más, casi 30 años después, y el señor Melgarejo mantuvo sus afirmaciones y sus convicciones y relató el hecho prácticamente igual a este relato que fue el primero. Y eso es lo que destacaron los periodistas. Y también les cuenta que el primero en ver la marca y el primero que le creyó fue un vecino que ya se encuentra fallecido. A mí en particular lo que me llama la atención del caso es la necesidad de comunicarse de los seres, esa necesidad de comunicarse, esa necesidad de hablar, como hablaron primero señas, donde lo invitaban o lo llamaban, por eso él tenía tanto miedo, donde le hablaban en un idioma que él no entendía y que parecía una radio descompuesta. Los dejo pensando, como siempre. Nos vemos en la próxima, amigos. Gracias. Hola, buenas noches a todos los amigos y audiencia de Código OVNI. Soy Julio Guillermo Farcas y les voy a contar las últimas noticias del espacio que han acontecido en estos días. El módulo ruso Nauka despega finalmente con 14 años de retraso hacia la Estación Espacial Internacional ISS. Rusia, con 14 años de retraso, lanzó el 20 de julio a la Estación Espacial Internacional el módulo científico multiuso Nauka, que lleva a bordo el ERA, el brazo robótico de la Agencia Espacial Europea ESA, y ampliará considerablemente la capacidad de investigación del segmento ruso de la plataforma orbital. El módulo, con una masa de 20 toneladas, fue lanzado a las 14 horas 58 minutos desde el cosmódromo Baikonur en Kazajistán, con ayuda de un cohete Proton-M, y su acoplamiento a la Estación Espacial Internacional está programado para el próximo día 29 de julio a las 16 horas 26 minutos hora argentina. El director general de la Agencia Espacial Rusa Roscosmos, Dmitry Rogozin, que presenció el lanzamiento desde Baikonur, reveló que se llevó un pequeño susto cuando el centro de recepción de señales en Barnaul, en Siberia, dejó de recibir temporalmente los datos de telemetría,
Por eso en tierra el equipo no sabía inmediatamente si el módulo se había separado o no y con éxito del cohete portador. Tras 8 días de vuelo autónomo, el Nauka se enganchará al puerto del módulo de servicio Zvezda del segmento ruso de la plataforma, que quedará libre tras el desacoplamiento de la cámara Pierce, hecho que ya ocurrió junto con el carguero Progress MS-16, que tras 3 aplazamientos seguidos se realizó y fueron hundidos en el Océano Pacífico. El lanzamiento del Nauka, planeado inicialmente para el año 2007, estuvo precedido por numerosos tropiezos que obligaron a posponerlo en varias ocasiones, como la detección de virutas metálicas en las tuberías y en los depósitos de su sistema de combustible, que se tradujo en un retraso de varios años. Ya instalado en Baikonur, los sistemas del módulo fueron sometidos a más de 700 verificaciones de distinto tipo, según la Corporación Constructora de Aparatos Espaciales Energía. El Nauka, de 13 metros de longitud y 4 metros 20 centímetros en su diámetro en la parte más ancha y un volumen presurizado de 70 metros cúbicos, cuenta con 5 puertos de enganche, 3 de ellos en un adaptador de acoplamiento presurizado en forma de esfera y con su propio sistema de propulsión. Además, está provisto de 30 lugares de trabajo, 16 en su parte exterior y 14 en su interior, que según Roscosmos permitirán efectuar 13 nuevos experimentos en distintos campos. Gracias a su gran volumen, el Nauka albergará los equipos para la regeneración del agua y oxígeno y servirá asimismo como almacén de carga. El módulo lleva un camarote para un tercer cosmonauta y el ERA, su carga más preciada, que permitirá realizar trabajos en el casco de la Estación Espacial Internacional sin necesidad de que sus tripulantes salgan al espacio exterior. El ERA es muy parecido a un brazo humano y es el primer robot capaz de caminar alrededor del segmento ruso de la Estación Espacial Internacional, lo que facilitará la vida de los cosmonautas y el mantenimiento de la estación y sus caminatas espaciales. La plataforma internacional ya tiene 2 brazos robóticos, el Canadá RM-2 y el sistema manipulador remoto del módulo experimental japonés. Con una longitud de más de 11 metros, el ERA tiene la capacidad de anclarse a la estación y de moverse hacia adelante y hacia atrás por sí mismo. Sus 7 articulaciones le permiten manejar cargas útiles de hasta 8 toneladas, con un amplio rango de movimiento, y trabaja con una precisión de solo 5 milímetros. El brazo actuará como una herramienta para transferir pequeñas cargas útiles directamente desde el interior al exterior de la Estación Espacial Internacional, pero también ayudará en las caminatas espaciales al transportar a los cosmonautas como una grúa. Puede ser controlado desde dentro y fuera de la Estación Espacial Internacional y teóricamente incluso operar de manera autónoma. Sus 4 cámaras infrarrojas apoyarán las inspecciones y operaciones fuera de la plataforma orbital. El astronauta francés Thomas Pesquet de la ESA recibirá el ERA y trabajará en su instalación. Actualmente en la estación, además del francés Pesquet, se encuentran los rusos Dubrov y Novitsky y los estadounidenses Shane Kimbrough, Megan MacArthur, Mark Vanden Hey y el japonés Akito Hoshide. Esto ha sido todo y hasta el próximo programa de Código OVNI
con un nuevo micro de Informativo Espacial.